Depósito de medicamentos. En este video se pretende hablar sobre la reglamentación que rige los depósitos de medicamentos y los procesos a los cuales está autorizado. En el decreto 2200 del año 2005, que tiene como objetivo regular las actividades y los procesos propios del servicio farmacéutico en el campo de la aplicación, este nos dice que la exposición del presente decreto se aplicará a los prestadores de servicios de salud y a todos los establecimientos farmacéuticos. En este decreto podemos explicar todo sobre la dispensación de medicamentos y los dispositivos médicos en relación con los procesos para los que está autorizado la entidad o la persona que realice una o más actividades propias de los procesos del servicio farmacéutico. En el artículo número 3 de este decreto, el cual nos da las definiciones de atención farmacéutica, dispensación, distribución física de medicamentos, distribución de dispositivos médicos, distribución intrahospitalaria, y donde también nos da una definición de los estudios utilizados de medicamentos, entre otras cosas. Eh, en el artículo número 4 del capítulo 2, que nos define que el servicio farmacéutico es el servicio de atención en salud responsable de las actividades, procedimientos e intervenciones de carácter técnico y administrativo relacionados con los medicamentos y los dispositivos médicos utilizados en la promoción de la salud y la prevención diagnóstico. También nos habla sobre el tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad, que para llegar así a un mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva. En el artículo 6 nos habla sobre los objetivos del servicio farmacéutico, los cuales son promover una vida saludable, prevenir factores de riesgos derivados del uso inadecuado de medicamentos y dispositivos médicos, promover su uso adecuado, suministrar los medicamentos y dispositivos médicos e informar a los pacientes sobre su uso adecuado y por último, ofrecer atención farmacéutica a los pacientes y realizar con el equipo de salud todos los intentos y las intervenciones relacionadas con los medicamentos y los dispositivos médicos necesarios para cumplir esta función. En el artículo número 8 nos habla sobre los requisitos del servicio, los cuales son disponer de una infraestructura física de acuerdo con su grado de complejidad, número de actividades o procesos que se realicen y de acuerdo al número de personas que laboren en él. También de contar con una dotación constituida por equipos, instrumentos, bibliografía y materiales necesarios para el cumplimiento de los objetivos de las actividades y disponer de recurso humano idóneo para el cumplimiento de las actividades y procesos que se realizan, los cuales se dividen en procesos generales y específicos. Entre los generales tenemos como mínimo la selección, la adquisición, la recepción y almacenamiento, la distribución y dispensación de medicamentos y dispositivos médicos, la participación en grupos interdisciplinarios y la información y educación al paciente y a la comunidad sobre el uso adecuado de medicamentos y dispositivos médicos y sobre la destrucción y desnaturalización de los mismos. Dentro de la infraestructura del establecimiento se debe contar con las mínimas condiciones de almacenamiento prescritas en el sistema de gestión de calidad, el cual hace referencia a los pisos, paredes y techos, los cuales deben ser resistentes y de fácil limpieza. Debe también tener una ventilación y temperatura adecuada, iluminación, instalaciones eléctricas seguras, buenos criterios de almacenamiento para garantizar la estabilidad de los medicamentos y contar con una buena señalización para las personas. El depósito de medicamento cuenta con ciertas áreas, las cuales deben ser independientes y señaladas, deben contar con una iluminación natural o artificial y deben contar con un sistema de ventilación, del cual eh, no pueden ser puertas ni ventanas abiertas, ya que estas pueden contaminar los medicamentos y los dispositivos médicos. Entre las áreas que se encuentran en los depósitos de medicamentos están el área administrativa,
el área de recepción de medicamentos y dispositivos médicos, el área de almacenamiento, el área de cuarentena de medicamentos, el área para el almacenamiento de medicamentos de control especial, el área de almacenamiento de materias primas y de medicamentos de cadena de frío, el área de almacenamiento de medicamentos que deben ser destruidos por vencimiento o deterioro, el área para el almacenamiento de medicamentos rechazados o devueltos o retirados del mercado, el área de alistamiento y despacho y el área para el manejo de disposiciones de residuos de acuerdo a la reglamentación vigente. También debe haber una dotación que debe ser escritorio, caja, neveras, estándares, computador, termómetros y dotación para la seguridad del personal, en los cuales se incluyen las botas, los cascos, los sorbedores, los gafas eh, y las gafas. Los depósitos de medicamentos tienen ciertas actividades permitidas. Eh, en los depósitos de medicamentos se manejan grandes cantidades de facturas y se debe estar midiendo constantemente la temperatura en cada turno con el termómetro, el cual mide la humedad y la temperatura, que nos indicará la buena condición de los medicamentos para la distribución. En el termómetro de por sí nos dan los valores de humedad y temperatura, los cuales de temperatura y los cuales los medicamentos de control especial o los de cadena de frío deben tener en promedio de 2 grados a 8 grados centígrados. Y los normales pues deben estar entre 25 a 30 grados centígrados en lugares cálidos. Eh, un depósito de medicamento es un establecimiento dedicado al almacenamiento, a la promoción de venta de los productos de laboratorios de forma mayorista. Debemos tener en cuenta que un depósito de medicamentos debe seguir las instrucciones de almacenamiento que aparecen en el envase de cada medicamento. El no tener esto en cuenta podría causar una pérdida de ellos o un daño a la persona a la que se le debe hacer un depósito de medicamentos. Bueno, primero se debe almacenar cada medicamento acorde con las características y propiedades. Segundo, el medicamento tiene que guardarse en frío, reserva en un espacio dentro del frigorífico. Para ello hay que tener cuidado con los cambios de temperatura. Eh, Se debe mantener los fármacos lejos y fuera de calores y humedad. Al momento de transportarlo, debe rotularse las cajas con las instrucciones adecuadas para el embalaje, especificando su cadena de cuidado. Esto, estos son algunos de las cosas que se deben hacer dentro del depósito de medicamentos y las cuales no están permitidas. Eh, Estos depósitos siempre deben estar regidas por este decreto y no pueden hacer ninguna cosa que se desvíe de lo que dice en él. Eh, y ya eso sería todo lo en general sobre lo que se puede y no se puede hacer dentro del depósito de medicamentos y sobre la norma que rige estos establecimientos. Muchas gracias.